Buenas, Alberto. Buenas, ¿qué tal? ¿Me oyes bien? Sí, sí, te oigo, te oigo. Se escucha ahí lejillo, pero bueno, te oía en realidad mejor como tú estabas hablando que ahora. Pero bueno, A lo mejor son los cascos, ahora. ¿sí? Sí, ¿qué Bueno, tal? esperamos un par de minutos como siempre, ¿no? Que la gente vaya entrando y Vale, se vaya conectando perfecto. para entrar ya un poquito más en el tema. ¿Cómo estás? Bien, tío, la verdad es que, bueno, me imagino que con las mismas, los mismos problemas y preocupaciones que todo el mundo, pero bien, la verdad es que no me puedo quejar tanto como los demás. ¿Sabes? No estoy mal, sí, estoy. Tú, Estamos aquí tú, tú en una casa. solo trabajas, solo dependes de las academias, de todo el jiu-jitsu, ¿no? Sí, Pues estarás Jiu-Jitsu is my como, life. tú estás como todos, ¿no? Sí. La verdad es que sí. Bueno, estamos bastante jodidos, porque realmente en nuestro negocio, pues es Enrique, Marisa y yo, somos los tres. Más gente y otros instructores que dependen de De nosotros. vosotros. Sí, pero realmente, bueno, pues cerrado desde el 13 de marzo Joder. y ya las primeras semanas de marzo se notó. Empezó a notarse cuando empezaron las historias de Madrid y demás. ¿Sí? Ya lo Ya, empezasteis a notar un sí, poquito, sí. ¿no? Sobre todo con el tema de las clases de los niños. Ya en los colegios de los niños empezó a rumorearse que podía pasar esto, que demás. Y las primeras semanas de marzo hubo menos renovaciones de cuotas Ostras. y menos niños. Vamos, de hecho, la última semana, creo que el último día que dimos clase fue el jueves y el jueves no hubo ningún niño, Ostras. ninguno. Y nosotros tenemos bastantes niños, ¿sabes? Ya era el pánico realmente y bueno, y los padres pues evidentemente prefieren no arriesgarse, está claro. No, está claro. Está, Ujú. está claro que los primeros son los niños, ¿no? Los que notamos cuando pasa algo de estas características, que se Está tiren un claro. poquito para atrás. ¿Estás haciendo por eso, estás haciendo clases online? ¿Estás tratando de hacer cositas para los alumnos o estás parado? Estoy haciendo. Hombre, pararme es difícil que yo me pare. Pero sí que estoy haciendo bastantes cosas. Estoy haciendo clases online y vídeos. Estoy haciendo bastantes vídeos para YouTube, en plan así para mi canal de YouTube. Estoy haciendo también entrevistas, que tengo hecho siete capítulos de como una especie de serie Ujú. que se llama Imparables, que son charlas con gente sobre temas mentales, ¿sabes? De preparación Qué bueno. psicológica para las competiciones, de Pues experiencias estaría, de diferentes. pues cuenta. Estaría muy bien que contaras esto un poquito a los que se van añadiendo y a algunos que no conozcan, ¿no? Esto de las series. ¿Cómo te Pues surgió la eso idea? es. ¿Qué es? Yo lo tengo en mi canal de YouTube, que es Alberto González Jiu-Jitsu. Y ahí pues tengo metido eso, he hecho como esa especie de programa, que son conversaciones, no es una entrevista en sí, sino son conversaciones con diferentes atletas o personajes, ya no tiene por qué ser atleta realmente, ¿no? Pero gente que ha tenido grandes experiencias en el mundo de la competición o en su propia vida o desafíos que ha superado de alguna forma, ¿no? Y está enfocado a ese tema, el tema mental, ¿sabes? Entonces, bueno, la primera entrevista fue con Enrique, después hemos tenido a Bozjan Nakbar, que fue un jugador de la NBA que jugó en los Nets, bueno, terminó en los Nets, pero jugó también en los Rockets, estuvo jugando aquí en España, en el Barça, allí en Sevilla, es un jugador de baloncesto bastante reconocido, con José Mari, que fue un jugador también de fútbol que está retirado ya, pero que jugó en el Atlético de Madrid, en el Milán, en el Sevilla, en el Betis. Qué César bueno. Córdoba, Álvaro Prades. Por ejemplo, Álvaro Prades, pues allí hemos trabajado un poco el tema de coaching. Ujú, ujú. ¿Sabes? Después, ¿quién más? Germán, que es un amigo mío que es fotógrafo y que dejó todo en su vida para irse a viajar y a vivir de los viajes. Qué ¿Sabes? En bueno. plan, hace fotografías de viaje
y eso. Después Tito Bertrán, por supuesto, que está también ahí, que es el cuarto episodio, si mal no recuerdo. César Córdoba es el sexto, sí, ya está. Qué bueno. ¿Y cómo te surge esto de hacer estas conversaciones? ¿Por el interés que tienes a nivel personal con Claro, cómo trabaja la mente? pues me surge de varias inquietudes, ¿vale? Realmente, bueno, yo sigo, o sea, me dedico a enseñar Jiu-Jitsu, a dar clases de Jiu-Jitsu, pero todavía me dedico mucho a la competición. Entonces, pues realmente sé lo importante que es la faceta psicológica antes de una competición, durante la competición y el después de la competición, ¿no? Entonces yo he ido creciendo mucho a raíz del paso de los años, de las experiencias, de haberme planteado bastantes situaciones, de haber superado una, haberme costado más trabajo superar otra. Y siempre son cosas que he hablado con gente que me ha gustado escuchar y también he seguido algunos podcasts de algunas personas, entrevistas, toda la historia, ¿no? Entonces siempre tenía esa idea de, bueno, yo quiero hacerlo, ¿sabes? Quiero un poco compartir ese trabajo, ¿no? Y ahora, pues realmente, pues bueno, la situación en la que estamos en casa y yo lo veo también realmente como una oportunidad para hacer otra cosa, ¿sabes? Una oportunidad para seguir creciendo en algún sentido, ¿sabes? Para mí no es más que otra forma de entrenar, realmente. Estoy entrenando esa parte que influye tantísimo en la competición. Al final le dedicamos horas y horas y horas al trabajo físico, que es muy importante, y realmente el trabajo físico está vinculado al trabajo psicológico, al confiar en tu propio arsenal técnico, confiar en tus movimientos, en tu guardia, en tus ataques, que eso te lo da el trabajo realmente que hace en el gimnasio físicamente y te aporta esa cualidad psicológica, ¿no? La confianza en sí, ¿no? Pero después hay otra serie de cosas pues que hay que trabajarlas, ¿no? Que hay que realmente también entrenarlas. Hay que una serie de verdades que tienes que hacer más verdad todavía, ¿sabes? Que hay cosas que te dicen, oye, pues, no sé, el miedo no es tal, ¿no? O no tienes que temerle al miedo, ¿no? Y tú dices, sí, vale, vale, venga. Pero no razonas el porqué de eso, ¿no? O no lo aceptas hasta que no, realmente a lo mejor no se lo escuchas a otra persona decir, o alguna persona te da un ejemplo y llegas y conectas con la idea, o tú lo pones a prueba, ¿no? Y ves que funciona, ¿no? Entonces, pues un poco eso, ¿no? Compartir esas historias, mis propias experiencias, por eso te digo que son conversaciones, ¿no? Que no es una entrevista, Sí, 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 en sí. plan, yo hablo una cosa, la otra persona pues me sigue o proponemos una historia y vamos trabajando esa diversidad de temas, ¿no? Porque tú, Alberto, bueno, como todo el mundo sabe, o la mayoría debería saber, eres, pues, para muchísimos uno de los grandes del Jiu-Jitsu nacional, ¿no? De los que más compite, de los que apostó todo en su día por irse a Dubái, ¿no? Abu Y Dhabi, no fuimos, bueno, ahí, está al lado, vaya, está a una hora. y luego volviste, montaste tu sueño, ¿no? Tu proyecto, ¿no? Ujú. Que era el gimnasio con Enrique. Al día de hoy, ¿a qué das más importancia en tu vida? ¿A la competición o a la enseñanza? O las logras equilibrar las dos muy bien? Equilibrarla es difícil, ¿sabes? Es difícil por el tema de la ansiedad que te aporta cada una de las cosas, ¿sabes? O el deseo irrefrenable que te aporta cada una de las cosas, porque a mí realmente me atrae muchísimo la competición. ¿Sabes? También es una forma realmente en la que yo he crecido. O sea, yo he crecido como deportista, como profesor y como luchador, luchando. ¿Sabes? Porque nuestra situación era un poco también esa, era realmente, nosotros somos de Sevilla, en Sevilla cuando nosotros empezamos había muy poco jiu-jitsu, por no decir ninguno, realmente. Nosotros empezamos haciendo jiu-jitsu tradicional y uno de los días se hacía más enfocado al suelo, al grappling en concreto. Y entonces, pues ahí fue un poco cuando Con yo Alexis empecé. Maña, si no Exactamente. recuerdo. Era con un alumno de Alessi, o sea, una persona que trabaja junto, que era Manuel González, y que trabajaba con Alessi, seguían
ese programa técnico que tenían ellos de Modern Jiu-Jitsu, ¿no? En el que siguen teniendo y siguen trabajando eso, ¿vale? Que yo Sí, ellos he siguen retomado su un poco el línea. contacto también con ellos ahora y estamos haciendo algunas cosas juntos y demás, ¿no? Y la realidad, pues que ahí ya empecé yo a enfocarme al tema del jiu-jitsu, era lo que más me gustaba. Aunque la realidad es que yo empecé luchando en MMA. O sea, la primera vez que yo luché en mi vida fue MMA, que fue en 2004, que peleé contra Oriol Gasset, ¿sabes? Es verdad, me acuerdo. Sí, Ostras. sí, sí. Esa, y ya después de eso, pues luché ahí en MMA, después luché en grappling sin puntos en Canarias contra... Yo era nada de Jiu-Jitsu y luché contra un chaval que era ya cinturón marrón ¿Quién en era? aquella época. Se llamaba Enrique, pero no, es que yo realmente después no he podido seguir su carrera tampoco, ¿sabes? Eh, Era de la TAF y... En esa época Bueno, sí, todos era de eran un de la equipo que se TAF. llamaba, que era de la TAF, pero él estaba dando clase o no sé qué, en un equipo que se llamaba Budokan, si mal no recuerdo, no sé. La verdad es que no hace ya mucho de eso, ¿sabes? Y después, pues ya en realidad en 2005, que nosotros ya nos habíamos separado de ese grupo con el que estábamos, pues fue cuando conocí a Tito Bertrán, que lo conocimos en una competición, que fue mi primera competición de Jiu-Jitsu oficial, en plan de ir a una competición, no una super fight, ¿no? Ujú. Que fue en Villanueva de Córdoba, allí lo conocimos y ahí empecé yo a trabajar con él, ¿vale? Que fue en plan de que estábamos nosotros allí y estábamos allí dando pena, porque no era otra historia, nosotros estábamos allí de perdido en una competición donde había gente que ya sabía cosas, venía el equipo bueno, venía gente de Verdún, venía gente de Tito, bueno, y había otros competidores y nosotros éramos totalmente inexperientes, ¿no? No sabíamos ni lo que teníamos que hacer. Vamos, de hecho, las categorías de peso tampoco las teníamos muy claras, ¿sabes? Bueno, y allí fuimos a competir, dimos todo lo que pudimos y nos dio como para acercarnos a Tito, que en realidad fue Enrique el que se acercó, y estuvimos hablando con Tito y en ese mismo día, pues yo creo que grabamos como un vídeo de media hora, 45 minutos, haciendo técnicas, Tito enseñándonos técnicas, porque contamos un poco la situación, él se empatizó con nosotros y empezamos a grabar técnica en una parte de atrás allí del pabellón y ese fue mi primer trabajo realmente, Hostia, qué ¿sabes? guay. Y ya Tito me dijo en esa competición, cuando quieras venirte a entrenar a mi academia, tienes las puertas abiertas. Digo yo, te tomo la palabra. Y a nada, yo creo que al mes por ahí estaba yo ya en Valencia y me quedé allí 2 semanas con Tito. Entonces fue un poco nuestro comienzo con él y ahí ya, pues a partir de ahí, pues seguimos trabajando con él, lo traímos nosotros varias veces a Sevilla, yo fui más veces a Valencia, pero tal y como decía antes, pues mucho aparte de ese desarrollo venía por el hecho de ir a competir, y a competir, y a competir. Yo muchas veces lo digo a mis alumnos, ¿no? Yo las 13 primeras peleas que hice de Jiu-Jitsu las perdí. Las Las 13 13, primeras. las 13 primeras peleas de Jiu-Jitsu que hice las perdí. ¿Sabes? Y un poco en eso está basado mi trayectoria, ¿no? En probar, fallar y volver a probar, ¿sabes? Intentar buscar los fallos. Y yo muchas veces, pues, a lo mejor veía, después tenía el combate grabado, lo veía y veía que había fallado. Y yo decía, ostras, pues esto que era para mí una certeza, esta técnica que estábamos entrenando tampoco funcionaba tan bien realmente, ¿sabes? Y a lo mejor o le preguntaba a Tito o buscaba alguna fuente que pudiera ayudarme, ¿sabes? También me movía mucho a diferentes seminarios en diferentes partes. Era un poco así la historia, ¿no? Así es como nos hemos ido nosotros desarrollando. Y al final, pues con esa inquietud realmente de aprender y aprender y aprender a base también de los propios fallos, pues hemos hecho parte de carrera. Y un día, de repente, decides irte. Pues ya había, esa idea ya estaba en mi cabeza, ¿sabes? Bastante. Lo que pasa es que realmente es un poco la situación también familiar, un poco, de que mis padres, por más que me apoyan, y me han apoyado mis hermanos y demás, en el sentido de lo que me gustaba, ¿no? ¿A ti qué te gusta? Esto, bueno, pues hazlo. ¿Vale? ¿Te gusta el jiu-jitsu? Hazlo, ¿no? Pero es difícil que una familia te apoye en algo tan incierto como dedicarte al 100% al jiu-jitsu, que es, tú vas a competir, te gastas tú el dinero en viajar, en inscribirte y ganas la competición y no ganas nada, ¿sabes? Entonces,
¿cómo le explicas tú a tus padres realmente que tú te quieres dedicar a eso y que vas a ganarte la vida haciendo eso? Y encima asegurárselo, ¿no? Decirle que me da igual, ¿sabes? Yo Sí, sí, realmente, sí, sí. a mí los estudios no se me daban mal, ¿sabes? Yo tenía cierta facilidad para estudiar, ¿no? Pero realmente siempre había algo en mi cabeza que me saboteaba mis propios resultados. Yo no quería seguir nada. Hice un módulo de informática, pero nunca trabajé de un módulo Informático. superior de hecho, de técnico de redes ni nada. No trabajé nunca de eso. Me presenté a posiciones de bombero, policía. He de decir que aprobé la oposición a policía y al final me quedé fuera porque no me saqué el carnet de la moto. Pero bueno, a lo mejor era parte del destino, ¿no? Era la Por historia que supuesto. estaba reservada para mí. Y la realidad es que yo siempre me decía a mí mismo, yo si me quiero dedicar a esto y ser realmente bueno en lo que hago, tengo que dedicarme al 100%, tengo que darlo todo lo que esté de mi mano, todo lo que yo tenga para arriesgar, sea mucho o poco, tengo que arriesgarlo, ¿sabes? Y eso es algo que muchas veces la gente no tiene claro, ¿sabes? Hay mucha gente que dice, no, yo quiero vivir de esto. Vivir de esto no es ir al gimnasio y conformarte con la opción que te ponen por delante, ¿sabes? Porque muchas veces la opción que te ponen por delante no es suficiente. No es suficiente, claro. Al final Hay que ir más allá. tienes que ir fuera, conocer otras realidades diferentes y adquiriendo cosas de cada una de cada una de esas opciones que se te presentan, ¿no? Entonces yo siempre pensaba, pues yo tengo que ir a Brasil, tengo que o tendría que ir a Estados Unidos. Esas eran realmente mis primeras ideas, ¿no? Y una vez estuve a punto de ir a Brasil, al final no fui, ¿sabes? No fui porque se canceló el viaje y demás. Y estaba eso en mi cabeza. Y fui a una y esta historia, cuando yo me fui a los Emiratos, yo fui a una competición en Roma, que era lo del el europeo de sin kimono, que se hace en Roma todos los años, y iba de cinturón marrón. Entonces, bueno, la competición de con kimono realmente me tocó una categoría bastante complicada y se me dio bastante bien. Quedé segundo, perdí la final contra Darragh O'Connell y me estoy riendo porque estoy leyendo ya mensajes que está poniendo ahí. Un colega mío, te como los huevos. y, y bueno, eso, y entonces llegué a esa competición y salió bien, perdí la final contra Darragh O'Connell, pero las luchas anteriores fueron bastante buenas. Y el caso es que yo estaba allí, estuve hablando con un amigo mío que es Roberto Atala, que mucha gente de aquí de España lo conoce porque él ha estado en Barcelona también dando clases, estuvo aquí en Sevilla. Roberto Atala precisamente fue una persona que yo ayudé porque una vez que se quedó tirado en un viaje en Portugal, no tenía dónde ir y escribió en un foro, que creo que fue Ispa Gimnasio, que si había algún sitio donde pudiese ir, Para gimnasio. realmente. Sí, 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 a ver. Y yo le contesté porque él estaba cerca, tenía que coger un vuelo en Lisboa, pero no estaba en Lisboa, estaba en el Algarve. Y yo le dije que se viniese para mi casa, que yo tampoco podía ofrecerle mucho realmente, ¿no? Pero que, bueno, podíamos entrenar y hasta que consiguiese el vuelo y demás. Y él tardó como 2 semanas en volver a coger otro vuelo. Y esas 2 semanas, pues estuvo conmigo allí en mi pueblo, en casa de mi abuela, que yo le preparé una habitación y demás, y entrenábamos todos los días, mañana y tarde. Este hombre fue subcampeón del mundo en faixa preta, de cinturón negro, fue campeón mundial cinturón marrón. La final de cinturón negro la perdió contra Nino Schembri, que también es un mítico, ¿vale? Su hermano es Luca Tala, que es el editor de la revista Gracie Magazine, ¿sabes? Que es un tío con mucha trayectoria. También aprendí muchas cosas de él. Bueno, y en ese momento, pues él estaba en esa competición, cuando yo era en esa de Roma. Y ahí en lo de Roma, pues él estaba hablando con uno de la empresa de los Emiratos Árabes y estaban viendo estaban viendo la competición y este chaval, Roberto Atala, dijo, espera un momento, que voy a ver a este amigo mío que está luchando, y se quedaron viendo ahí la competición y estaban hablando de que este hombre, que era Pedro Mezquita, estaba buscando gente en Europa para llevarse a ese proyecto, al proyecto de los Emiratos Árabes, que necesitaba gente que tuviese experiencia dando clases, gente que hablase inglés, diferentes cosas, ¿no? Y este hombre, pues Roberto Atala le dijo, pues este chaval es un buen candidato para ti. Y realmente después él se tenía que ir, me dio una tarjeta, me dice, bueno, hablamos. Y yo lo dejé, ostras,
Roberto me explicó de qué iba el proyecto. Yo ya sabía de qué iba el proyecto porque yo lo había leído en una revista digital. Y bueno, le mandé un correo a este hombre por la tarjeta que me había mandado, que yo estaba interesado, que bueno, que nos poníamos en contacto y demás. Y hicimos una entrevista por Skype, primero con él, y estuvimos hablando. La verdad es que yo tampoco hablaba muy bien inglés, pero bueno, le eché un poco de cara, ¿no? Y después pues me dijo que le parecía bastante bien, que cumplía el perfil y demás, y de hecho él me solicitó para mí una plaza que era bastante buena, que era en la Guardia Real. Entonces me cogió y a las 2 o 3 semanas por ahí me hicieron otra entrevista de la empresa ya directamente, el departamento de personal de allí de la empresa. Me hicieron la entrevista, me dijeron que si quería, las condiciones, que quería ir y demás. Yo dije que si podía ir con mi pareja, que es Marisa y que ella, bueno, actualmente es cinturón marrón, entonces era cinturón morado. Y me dijeron que sí, pero que si iba con mi pareja no podía optar a esa plaza de la Guardia Real, que era en Abu Dhabi. Y me tendría que ir a un pueblo que se llamaba Medina Zayed, y ella podría ir y podría trabajar. Entonces digo, ostras, pues bueno, pues yo creo que es buena opción realmente, aunque las condiciones eran totalmente diferentes en cuanto a lo económico y en cuanto a las facilidades de entrenamiento y demás. Y digo, bueno, yo creo que va a salir bien. Y le dije que sí, y me dice, bueno, porque sepas que te tienes que casar. Y digo, y estaba Marisa, me acuerdo, en la puerta de la casa nuestra, estaba echándose un cubo de agua por encima, porque hacía una calor terrible. Y le digo, Marisa, entra un momento, que te voy a decir una cosa. Y entra a la conversación, y empezó a hablar esta mujer que nos dice, oye, que bueno, le digo, bueno, se llama Perlín. Le digo, Perlín, ¿puedes explicarle? Y dice, no, que sí, que puede venir, pero que os tenéis que casar. Y si yo hacía Marisa, miré para el lado, le digo, bueno, nos casamos, ¿no? Y dice ella, sí, venga, vale. Y fue todo así, y ese mismo día llamamos a los padres de Marisa, oye, que os vamos a contar una historia, no sé qué. Yo ya se imaginaban lo peor, ¿no? Y nos fuimos a tomar una cerveza y el padre de Marisa no sabía si tirarse la cerveza por encima o bebérsela, del calor que le entró cuando le contamos la historia. Oye, que nos vamos a los Emiratos en 3 semanas. Y el padre, ¿cómo? ¿Que os vais a los Emiratos Árabes? Sí, y que nos vamos a casar dentro de 2 semanas. Un poco más, dice, vamos, el hombre se volvió loco, pero bueno, así fue la historia. Nos fuimos al final y allí estuvimos 3 años. 3 años trabajando en un proyecto que era una empresa profesional que se dedicaba al tema de dar clases de Jiu-Jitsu en los colegios, en el ejército y en la Guardia Real. Y notas cuando vuelves a España, ¿te notas diferente? ¿Te notas otro Alberto del que se fue? Hombre, me noto que crecí muchísimo. O sea, en muchos aspectos, ¿sabes? Realmente, ¿no? Porque ahí es también un concepto. Yo cuando me fui, realmente ya tenía muchos alumnos. Yo tenía la academia allí en Sevilla, aparte que tú viniste ayer cuando estábamos nosotros, Sí, cuando la teníamos. El sitio ese, por cierto, se ha convertido ahora en un tanatorio, ¿sabes? Ese local ahora es un tanatorio. ¿Cerró? Cerró. Y en ese sitio teníamos nosotros 100 y pico de alumnos, ¿sabes? Entre Jiu-Jitsu y MMA. O sea, que era un buen equipo en aquel momento. Pero claro, era otro concepto totalmente diferente. Era el típico concepto de, bueno, te dedicas a algo, pero no al 100%. Y tú tienes, bueno, tu trabajo por la mañana, por las tardes haces otra cosa, ¿sabes? Haces tu hobby y tienes algo que te mantiene realmente. Y lo otro es tu hobby, sigue siendo tu hobby. Aunque le dediques mucho tiempo, le dediques mucha pasión, ¿no? Y cuando ya me fui allí a los Emiratos era ver eso desde un punto de vista totalmente profesional, con una empresa que estaba dedicado totalmente a eso, ¿no? Al desarrollo del Jiu-Jitsu. Entonces tú ya ves cómo funciona cualquier tipo de empresa, además una empresa grande, pues con todo su personal, ¿no? Desde los managers, project managers, ¿no? CEO, toda la historia, ¿no? Todos los jefes de equipo, jefes de proyectos, jefes de toda la historia, ¿no? Y ahora después las diferentes sesiones, cómo funcionaba todo el tema, ya no solo
no era tan importante o no era solo lo importante el hecho de dar clase, sino de cómo dar clase, de cómo reportar los resultados que tenían tus alumnos, de cómo, yo qué sé, hacer informes, de muchas cosas que entran dentro de lo que es una empresa realmente, ¿sabes? Y ¿Las que es... aplicas ahora? Sí que lo aplico, claro. Sigues todo ese Sí, sí, trabajo, sí, ¿no? sí. O sea, entonces Sí, te has sí. enriquecido muchísimo. Claro, ahora mi forma de verlo es diferente. Entonces mi negocio está planteado de otra forma. Que hay muchísimas cosas a las que todavía no he llegado porque no hay infraestructura. O porque no, evidentemente no tenemos los medios que tenía esa empresa, evidentemente, ¿no? Pero que el futuro es ese, ¿sabes? Y que el futuro, y que ya no es solo porque ellos los tengan ahí en los Emiratos, sino porque el resto de las academias que tienen repercusión mundial cada vez están trabajando más con ese tipo de estructura. Eso ya no es ya la academia, el Gracie Barra que fundó Carliños Gracie, allí en la barra de Tijuca, ¿no? Y estaba allí el tío y daba clases y bueno, y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. No, eso no es así ya, eso es toda una empresa que tiene diferentes departamentos, departamento de marketing, departamento de personal, departamento de yo qué sé, de atención al cliente, de I+D, tienen de todo, de todo. Y te vas a academias como, por ejemplo, la de Art of Jiu-Jitsu, ¿no? Esa gente, pues, tiene también un modelo de trabajo muy basado en lo que son las marcas de ropa, todo el branding, toda esa historia que ellos lo cogieron de Ruka, ¿no? De la marca Ruka, porque Ruka que fue realmente su mentor, el mentor de ellos en ese sentido, ¿no? En el aspecto empresarial, ¿no? En el aspecto empresarial, exactamente. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, una de las personas que para mí ha sido una inspiración en este mundo realmente de empresarial y jiu-jitsu es Fabio Gurgel, que es el general, ¿no? de Allianz. Y este hombre, pues, aparte de ser un gran luchador, que fue 3 veces campeón del mundo, cinturón negro, ha sido una persona muy inteligente y que además pues ha realmente apostado mucho por el desarrollo empresarial de su equipo, ¿sabes? Y entonces ha hecho muchísimas cosas, ha evolucionado muchísimo esa versión, esa visión realmente de lo que es un equipo amateur a lo que es un equipo internacionalmente profesional, ¿sabes? Su programa técnico, ¿sabes? Entonces una cosa que también yo aprendí mucho hace allí en los Emiratos. Nosotros seguíamos un programa técnico para dar las clases y eso es súper importante porque entonces, porque tú tienes que, si tú tienes que evaluar, por ejemplo, a un alumno, imagínate el caso, ¿no? Una academia de 20 alumnos es fácil llevar, muy fácil de llevar. Tú tienes 20 alumnos, tú los conoces a todos, sabes lo que hace cada uno. Yo tengo, ahora en la actualidad, nosotros teníamos, antes de cerrar esto, teníamos 147 personas haciendo solo jiu-jitsu, adultos, solo Wow. adultos. Es muy difícil, tú conoces a todo el mundo, yo conozco a todo el mundo, evidentemente, porque estoy todo el día con ellos, pero es muy difícil acordarte de todo lo que esa persona sabe, acordarte de cada una de las o sea, de todos los detalles que esa persona te puede aportar. Imagínate que esto ya pasa muchas veces, me ha pasado en mi academia y lo he visto en otras academias, que hay gente que no los gradúa porque no te acuerdas que lo tienes que graduar. Sí, 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 Porque hay totalmente. personas que llaman la atención y tú dices, ostras, ese tío es bueno, ese tío es un máquina, ese tío se pone a luchar y gana a todo el mundo. Y hay personas pues, que que practican el deporte a lo mejor todos los días, de lunes a viernes, pero no tienen a lo mejor la misma facilidad que tienen otros, pero sí que saben jiu-jitsu, pero a lo mejor no tienen las cualidades físicas o no O tienen la tienen otros seguridad objetivos, ¿no? o tienen otro objetivo totalmente. Y esas personas suelen pasar más desapercibidas, ¿sabes? Que al Y, final, y se te olvida. Y ahora tú coges y en una graduación le das 3 grados o le das un 5.º grado porque no te acuerdas de la graduación que tenía y le das un 5.º grado, ¿sabes? Y realmente bueno, es que eso tiene su gracia, sí, pero para sí, la sí. persona no lo tiene. Pero Y parece que, y totalmente cierto. parece que no, pero eso hace mella en la persona, ¿no? En el cliente, en el alumno realmente. ¿Sabes? Porque tú, Entonces, Alberto, en Sutemi, ¿no? Sutemi Sevilla, en tu central, podríamos decir, sí. eh,
¿tú ahí sigues el mismo programa para todo el que viene a hacer Jiu-Jitsu o los separas entre los que quieren competir, los que quieren formar parte de un equipo o sencillamente lo que le llamo el cliente, ¿no? El cliente que viene y puede hacer Jiu-Jitsu como viene a hacer boxeo, como quiere CrossFit, viene, no quiere que lo atabales mucho, no quiere que le esté muy encima, él viene, sabe que un día se puede ir, otro día no, no le hables de equipos, no le hables de... ¿Sigues el Pues mismo programa? hay de todo ahí, ¿sabes? Porque realmente, primero porque una cosa es lo que uno quiere, lo que yo quiero realmente, mi visión de proyecto, y otro tiempo, y otra vez, o sea, y otro es el tiempo que voy a tardar en llegar a esa visión. O sea, y esa visión muchas veces requiere años, bastantes años, porque tú tienes que desarrollar un equipo. Tú dices, yo voy a hacer clases de principiantes, clases de mujeres, clases Sí, sí, sí. Tu para padres, estructura, tu clases división. para... Y hay un momento que si tú tienes 30 alumnos, eso no es real, eso no es una realidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Clases de 2 personas? No es así, ¿no? Entonces todo necesita un tiempo, evidentemente. Y una apuesta. Para mí la primera apuesta es principiante e intermedio. Esa es la primera división que para mí es súper importante. ¿Y la haces ya? Y nosotros la hacemos. Nosotros hacemos esa división y esa división está hecha. Toda la persona que llega nueva, ahora mismo no está obligado a hacer clases de principiante, en el sentido de tú eres una persona que viene a entrenar y resulta que nosotros tenemos clases de principiante, tenemos varias clases, ¿no? Pero la más importante es a las 6 de la tarde. Esa es inamovible. Es clase de principiante sí o sí. ¿Sabes? La técnica que se va a dar ahí es técnica básica que construye la base donde tú vas a ir después poniendo piezas, ¿no? Esas clases las da Marisa, ¿no? Y esa clase es un programa que es cíclico, da vuelta todo el tiempo, da vuelta. Y a esa clase va un cinturón marrón y a esa clase no se modifica porque esté ese Porque venga cinturón un cinturón marrón. marrón. Y a la hora de luchar se intenta, cuando hay después los últimos minutos que es de lucha y demás, se intenta que la gente que son principiantes luchen entre ellos, ¿sabes? Para que no sea el campo de entrenamiento de un cinturón Del marrón que cinturón viene a echar a marrón. la Sí, sí, tarde, sí, sí. ¿sabes? Por ejemplo. Y después, pues, pero tenemos otras clases a las 9 de la noche, esa es a las 6, tenemos otra clase a las 9 de la noche, que es lunes y miércoles, que es también de principiante, pero es un poco, se adapta, ¿sabes? Si hay gente que tenga un poquito más de nivel, pues se hace una técnica un poquito más avanzada o se adapta la técnica para 2 niveles, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es un rango horario diferente, ya es para gente que viene después de trabajar, ¿sabes? Que tiene que venir a última hora, y ¿Esa entonces pues clase hay la un das poco... tú? Esa la clase la da Tomás, que también un alumno mío que es cinturón marrón, o sea, cinturón negro, lo gradué, la última graduación lo graduamos de cinturón negro. Y, y después yo doy un montón de clases realmente, ¿sabes? Yo doy también esos lunes y miércoles, martes y jueves a las 9 las doy yo, a las 7 las doy yo, ¿Y a las divides la siempre así? Principiante, intermedio. principiante intermedio, y después lo que pasa que hay otras clases, hay una clase que es a las 5:30, que se la ha dado un alumno mío que se llama José Luis, que es de drills. O sea, está más enfocado en el trabajo que yo hago. Normalmente yo hago un trabajo la semana anterior, pues la semana siguiente lo hace él, pero más sistematizado, más básico, más hecho un drill. ¿Sabes? Esta posición que estuvimos haciendo el otro día la vamos a hacer un drill, vamos a hacer 30 repeticiones. Es una clase de 1 hora, entonces entran, hacen el calentamiento haciendo drill, y media hora de combate. ¿Sabes? Y esa clase, lo que pasa ahora, que lo que te digo, ¿no? Que la realidad es una cosa, la visión, o sea, lo que tú quieres es una cosa y después la realidad es otra. Ahí esa clase empezó porque esa clase era la misma hora de los niños. Entonces con los niños venían muchos padres. Entonces se empezó con la idea de ofrecerle a los padres una opción para que mientras los niños estaban haciendo clases, ellos pudiesen Ellos pudieran. entrenar. Entonces empezaron a ir a unos padres, pero no llegaba a cuajar. ¿Sabes? Le daba un poco de miedo, ¿no? A esos padres entrar ahí. Y el primer año pues, que se probó eso, no terminó de funcionar. Mantuvimos el año entero haciendo las clases, pero no había mucha gente. Y entonces este año, pues decidimos unir esa iniciativa a la iniciativa también de la gente que quería competir y que quería hacer drills. Entonces, iba a esa hora. Y al final, pues este año pues se ha juntado y sí que van más gente, van 15, 20 personas,
se va moviendo, hay veces que hay 10, ¿sabes? Hay veces que hay 8, A las así, 5:30, ¿no? pero van a las 5:30 también, Dice ¿sabes? que a las 5:30 es para la guerra, dice aquí Simón Calderón. Ahí está, ahí está. Ese es uno de los que va. Él es uno de los que tiene allí a sus hijos, realmente. ¿Sabes? Él empezó a entrenar primero que los niños, o a la misma vez. Bueno, él empezó antes, pues empezó también entrenando cuando estábamos allí en el tanatorio. y, y claro, ya se juntó él, se juntó también otros padres que también entrenan, que llevan bastante tiempo entrenando conmigo. Y ya pues se lo convirtieron en eso, en pelea de perro, como lo llama José Luis. ¿Sabes? Se ponen ahí, se meten ahí y se ponen a pegarse. Dice Juanjo eso, dice, para los tíos que no se quejan. Y entonces ya, ¿qué pasa? Que han convertido a los padres que llegaban un poquito con miedo, los han convertido a ese grupo, realmente. Y hay muchos que tampoco saben mucho, pero bueno, le echan valor y se meten en esa clase, realmente. Pero bueno, la clase de principiante es a las 6, obligatorio. De grappling, por ejemplo, que no todos los días tenemos grappling también, que es a las 6, grappling, pues lunes y jueves es técnica básica, obligatoriamente técnica básica. Entonces, el que venga que viene una persona que tiene mucho nivel, vale, espérate a que hagamos los últimos 20 minutos rodando lo que sea o tienes que hacer la técnica básica, no pasa nada, ¿sabes? Que no vamos a modificar la técnica porque tú vengas y tengas mucho nivel, ¿sabes? Sí. Entonces, esa ha sido nuestra primera apuesta importante, y la siguiente es la diferenciación del equipo de competición. ¿Qué pasa? Que eso es algo que yo realmente me gustaría hacer, pero la realidad es que es la realidad. La mayoría de los competidores son máster. Eso es lo primero, ¿sabes? No, yo estoy viendo realmente que hay ahora mismo una fase de muy pocos jóvenes, por lo menos en mi academia, no hay muchos jóvenes de la edad de 18 a 25 que quieran competir, que quieran entrenar. Tengo algunos, pero no tengo pero muchos. Cuando hablamos de gran volumen, yo sé a lo que te refieres. Hay muy poquitos. Exactamente. Creo que también es un poco un fallo, puede ser un fallo generacional de educación, yo apostaría por eso, de haberle dado las cosas hechas, ¿sabes? Y la gente no quiere sufrir ni está acostumbrada a sufrir, y por lo tanto, en el momento que tú exiges un poquito más, pues, ¿sabes? Sí. Ahí yo tengo unos pocos de chavales, pero no es suficiente. No es suficiente cuando tú dices, voy a hacer un grupo, ¿sabes? Porque después tengo muchos máster que compiten, pero claro, la mayoría de los máster compiten, pues eso, 2-3 veces al año. O sea, yo el año pasado yo competí todos los meses 3 veces, 4 veces todos los meses. Qué pasado. ¿Sabes? El año pasado. Y eso realmente es a lo que un profesional debe aspirar, igual que yo sé, un profesional de fútbol. ¿Tienes patrocinador? Sí, yo mismo. No, patrocinador. Tengo ayudas de gente puntuales, ¿no? de mis propios alumnos que ven el esfuerzo que yo a lo mejor hago por ellos también realmente, porque esto lo hago por mí, o sea, y no voy a mentir, lo hago por mí, por un deseo realmente de superación personal brutal que puede contra mi propia conciencia, ¿sabes? Y entonces yo voy a donde sea, aunque no tenga ni un duro. Ya compré el billete, tengo que ir, por cojones. Ya me he apuntado, ya voy ahí, como sea. Aunque me tenga que acostar en la calle, me da igual. Voy ahí. ¿Sabes? Entonces, sí que hay muchísima gente. Mira, Lola, que estaba hablando de ti. La conocí yo también a ella, sí, ahí en Abu Dhabi. Y realmente pues mucha gente me ha ayudado, pues eso, alumnos míos, gente que tiene empresas, pero que lo hacen, igual que el tema de los patrocinios aquí en España, la mayoría de la gente lo hace por ayudarte porque le das pena, ¿sabes? Por decir, apoyar la causa, porque la repercusión mediática es muy baja. Es mínima, sí. Es mínima. Tú le puedes decir, sí, a un tío que tenga un restaurante, que sea colega tuyo y demás, pues verá, pues te cojas y te haga una ayuda y tú pues tú publicas, yo qué sé, cualquier cosa de las cosas que haga. Y tú sabes que muchas veces la gente que está ahí al frente de un equipo, como en mi caso, yo hago cosas y muchos de mis alumnos hacen las mismas cosas que yo hago, ¿sabes? O soy una persona que también a los que consultan para, oye, ¿has ido a tal sitio? ¿Conoces tal cosa? Entonces, pues ahí tiene un poco de repercusión, pero en cuanto a lo que vendría a ser grandes marcas, no tiene sentido.
No tiene sentido porque no tenemos ninguna plataforma de apoyo, no tenemos ninguna repercusión mediática que les pueda devolver el dinero que ellos han invertido como publicidad. ¿Y Entonces, crees al que final, no deja de ser un donativo. sí, sí. ¿Y crees que hay alguna manera de cambiar esta visión? A verla, puede haberla, pero que es mucho tiempo. O sea, también, O cuando sea, nosotros estamos hablando ¿tú qué crees que es lo que un patrocinador, o sea, necesita? No, vamos a hacerlo al revés. O sea, ¿qué es lo que un patrocinador necesita para poder patrocinar a un competidor español, ¿no? ¿Qué te lo que piden a ti? es que es absurdo, ¿sabes? Que a mí, yo, por ejemplo, este año he echado un montón de patrocinios atrás, que eran patrocinios que me llevaban bueno, que yo ya contestaba lo mismo. Yo decía, mira, yo ya pasé por esa época, que era el típico patrocinio era de te doy ropa, toma, suplemento, te doy unas cajas de suplementos y tú los vendes, ¿sabes? Y te quedas un 50%, ¿sabes? Y ya te puedo decir, mira, tú lo que necesitas es un comercial, ¿sabes? Tú necesitas un comercial y tú quieres hacer que yo haga el trabajo de ese comercial, que no me tienes que pagar una nómina, porque no trabajo para ti, sino que tú me has dado eso, Sí, hago sí. la labor del comercial, no me pagas la nómina y me pagas lo mismo que le pagarías al Sí, comercial sí, 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 total. por lo que te venda. Entonces, ¿dónde gano yo? Si yo me dedico al jiu-jitsu, no a vender suplementos. Yo tengo que, si tú quieres ganar conmigo, tú tienes que ayudarme para que yo sea capaz de dar mi 100%. ¿Sabes? Y tú tienes que favorecerme eso. ¿Cómo me favorece eso? Que es pagando, que es una apuesta que es dándome dinero. Sí, pues ¿por qué? Porque a lo mejor si yo no tengo el dinero, pues yo voy a una competición y pensando, ostras, hasta el día antes, ostras, no sé dónde me voy a quedar. No tengo dinero para comer. Voy a ver si viene algún colega mío a la competición y entre los dos pagamos una habitación y nos sale un poco mejor. Voy a ver si va tal persona y puedo comer allí, en donde sea, lo que sea, ¿sabes? Entonces, ahí es donde está esa ayuda. Pero yo entiendo también la otra parte, ¿no? Esa parte de la repercusión. Que es que nosotros no tenemos visibilidad, ¿sabes? Porque no hay apoyo realmente. ¿Qué pasa? ¿Dónde hay? En Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos retransmiten todos los deportes. Todos. Todos los deportes, todo, hasta el deporte Todos. más absurdo que tú te Y, imagines, pero es lo, que rep- también lo- el mercado que dan de competitivo es gigantesco. Sí, claro, claro, no, que ellos mismos Gigantesco. La gente no es consciente. es que al final se crea un mercado que es cíclico, ¿no? Que se retroalimenta de una cosa de la otra. Tú creas la competición, creas la retransmisión, creas la premiación, creas el incentivo de la gente de fuera, creas las apuestas, todo va juntado, todo va dentro de un mismo paquete, ¿sabes? Y eso en el jiu-jitsu aquí, en Europa, y más en España en concreto, Sobre no todo en existe. España. No existe. O sea, una cosa de la que yo creo que podemos ir bebiendo realmente y que está a nuestro alcance y es de la experiencia que están teniendo ahora mismo los americanos del tema de las luchas casadas, de los eventos de lucha de super fight. Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque tú haces un evento de super fight en un gimnasio y yo lo hago en mi gimnasio, tú lo haces en tu gimnasio, el otro lo hace en el gimnasio del otro y el circuito de luchadores se va moviendo y van ganando un mínimo 100 euros por lucha. Que le cueste menos que ir a competir a otro sitio. Claro, Se están yo eso moviendo. lo hago ya. Hago un Nosotros circuito. también lo estamos haciendo. Y la Claro. idea es hacerlo más veces. Hacerlo más veces y hacerlo pues cada vez con adaptarte a la realidad, a la A la realidad que hay realidad, a la fuera. realidad. La realidad que hay fuera también es que para que la gente lo vea, tiene que haber una plataforma. Que no hay esa plataforma, créala. YouTube está ahí para todo el mundo. ¿Sabes? Una cosa que también, por ejemplo, dice Fabio Gurgel, ¿no? Lo escuché una vez decir, ¿no? Tú quieres que la gente te compre a ti algo, pero tú no muestras tu producto. Si tú no muestras tu producto, ¿cómo va a comprarte la gente algo? ¿En qué sentido lo decía? ¿No? Decía, tú creas un canal de YouTube, ¿no? De técnica privada. Tú quieres que la gente entre en Allianz Online, ¿vale? Uh-huh. ¿Y la gente cómo sabe lo que hay dentro de Allianz Online? ¿Cómo lo sabe? Tú tienes que regalar productos. Tú tienes que dar ese producto, lo tienes que dar gratis. Y cuando lo des gratis y encima sea de calidad, pues el que entra en tu canal no va a esperar menos. Él va a decir, ostras, ese producto que me acaban de dar es bueno, yo voy a pagar
10 euros, 10 dólares al mes, porque lo que va a haber dentro ahí es mejor todavía. Y eso no lo hay aquí. Nosotros no lo tenemos. Porque todavía no hemos apostado nosotros mismos, que realmente la situación nuestra es que tenemos que tirar para adelante con 20.000 cosas. Que eso es lo que pasa también. Que yo muchas veces digo, es que no tengo más tiempo en mi vida tiempo, sí. para ser de profesor, de competidor y de emprendedor y de llevar para adelante 1000 ideas, ¿sabes? Y luego no y en Estados Unidos se toma otra forma. En Estados Unidos yo conozco, o sea, este año, cuando fui al Mundial a California, estuvimos en CMMA, California MMA, que la lleva Chad George, y siendo una empresa que no es muy grande, tienen una mentalidad totalmente diferente. Ellos saben que van a hacer cosas y la gente la va a ver. O sea, él tiene allí en el gimnasio, tiene una persona que está trabajando en la recepción, que también es a la vez también es profesora, es una mujer que da clase también, que es cinturón negro de Jiu-Jitsu. Está él dando clases de Jiu-Jitsu y de MMA, tiene varios alumnos dando clases, pero también tiene una persona que trabaja haciendo vídeos y fotografía, haciendo entrevistas a la gente. Creando contenido y contenido de calidad. Tú después lo ves y tú dices, ostras, no es el programa de equipo de investigación con todos los efectos especiales y demás de fondo, pero tiene calidad. La imagen tiene calidad, el contenido es interesante. Los americanos son los reyes del marketing, ¿no? De explotar una academia a niveles mucho más grandes. Exactamente, pues eso un poco, de ese ejemplo tenemos nosotros que aprender, ¿sabes? Porque si a nosotros no nos enseña nadie, porque nosotros venimos de ese pasado que no existe realmente, pues tenemos que, si los emprendedores que queremos estar ahí delante y queremos estar a la cabeza de esto, tenemos que aprender de eso, ¿sabes? Tú tienes que salirte continuamente de tu casa y tienes que mirar para afuera y decir qué es lo que hay. ¿Por qué este lo tiene y yo no? ¿Por qué para este funciona y para mí no? Que es difícil. Claro, ¿no? Y en España también contamos mucho con el que, y es real, Alberto, que es que a la gente le cuesta apoyar otras iniciativas. Sí. Bueno, la gente... Hay mucha competencia. En el caso del deporte es absurdo. Es absurdo. El tema del jiu-jitsu, o sea, es tan irrelevante que no es nada, porque evidentemente hay un superpoder que se le da al fútbol que está sobre todas las cosas, sobre todos los deportes, sobre todos los deportes. O sea, ni el baloncesto siquiera. O sea, si es que el baloncesto en España ha conseguido grandísimas cosas y no se le echa cuenta realmente, nadie lo ve en la televisión, hay un público muy bajo, una audiencia muy baja. O sea, si lo ponen en la 2, porque es como te lo ponen en la 2 porque hay que meterlo y es de interés, de supuesto interés nacional, pero que realmente no es mediático para nada, no hay ningún tipo, es así, es la realidad, y es una competición que es súper bonita. El baloncesto es un deporte también muy llamativo, por ejemplo, no es tan largo como el fútbol, es más corto, hay mucho movimiento, o sea, es bonito, es un deporte bonito. No lo ve nadie. Y atletismo, ¿qué coño vemos nosotros de atletismo? Nada. Cuando es el Mundial y algo, y las Olimpiadas. Está, poco más. O sea, y entonces, pues claro, pues eso tiene que ir. Al final, como tú realmente, y por más, nosotros no paramos de intentar, todo el mundo ha intentado ya, todos los que llevamos más tiempo, ¿no? El acercarnos a las diferentes cadenas con algún tipo de contenido. Y siempre son portazos. Portazos. Bueno, de hecho, UFC no está en España. ¿Por qué? Porque España no quería UFC. Cuando Enrique estuvo en UFC y ellos vinieron a hablar con marcas y vinieron a hablar con los diferentes medios de televisión y de prensa, ellos le dijeron, pues, bueno, marca lo que hizo, ¿no? Sí, te damos una sesión en nuestro diario digital. O sea, ¿se puede ser más absurdo? Ridículo. ¿Sabes? Un deporte, una empresa con repercusión internacional mundial más grande que muchísimos deportes, y tú le dices a ellos que, bueno, que no vas a comprar su material, que no lo vas a comprar, y que lo que le das eso es una sección en tu periódico digital, ¿sabes? Para que salga
yo qué sé, para que lo lea el que lo Pero, pille de por medio. pero esto es ¿Sabes? lo que he hablado yo siempre, es la mentalidad obsoleta e ignorante de muchos que están a la cabeza de decisiones muy importantes dentro del deporte, ¿sí? Entonces así es muy difícil evolucionar, muy difícil. Es que incluso con UFC, como dices tú, ¿no? El programa ese que estábamos haciendo hasta hace poco, de la hora mismo de la UFC, tenía una visión a nivel estatal enorme. A veces nos veía mucha más gente que a programas de fútbol y aún así apartaditos a un rincón, ¿sabes? Es que es así, es que es así. Y bueno, yo creo que realmente, pues, las únicas herramientas que tenemos nosotros ahora mismo es, aunque a mí, por ejemplo, yo lo odio, el tema influencer. O sea, es que esa es la única herramienta que a mí, por ejemplo, no me gusta mostrar nada de mi vida personal. Ya. No me gusta, no porque yo tenga una vida personal que no se pueda enseñar. No, Que no, yo no, no, realmente, o sea, porque eres más reservado, más... exactamente, no me gusta estar todo el tiempo pendiente de si me echo una foto, si me pongo, si miro para allá, o si no me sale el bollo este que tengo aquí, o yo qué sé, ¿sabes? Me da igual. Pero no ¿Sabes? queda otra, Alberto. Sí, sí, es que al final la única forma de decirle a la gente que lo que tú haces tiene repercusión es por el número de likes que tiene, el número de seguidores que tiene, el Es número triste, pero es de así. personas que han visto tu vídeo. Es así. Es así. Entonces, pues que investigar esa historia, ¿sabes? Habrá que investigar esa historia y habrá que pues, aportar contenido de calidad y habrá que hacer presión de ahí. Y por eso lo digo con lo del tema de las competiciones. Cuando haya 20 eventos en España, ¿sabes? Que muchas veces nos creemos que somos muchos, pero es que somos muy poca gente. Que eso también es una cosa. Que tú dices, es que yo hice unos mediáticos, es que todavía somos muy pocas personas. Sí, sí, a veces nos pensamos Sí, que hay muchísima gente practicando jiu-jitsu, que practicando, no y hay sigue siendo una tanto. minoría, sí, O sí. sea, si tú lo comparas con sitios, es muy poco. O sea, Que sí, que sí, que sí, es que... así. Pero esto es un problema de ego, ¿eh, Alberto? Sí, 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 bueno. O sea, Total. pero incluso eso, yo qué sé, yo creo que eso es común en todos sitios. Lo que pasa que conforme va creciendo la masa, pues hay algunas partes que se tapan más, otras partes que se tapan menos, y al final hay unos pocos que se juntan, y con pocos que se junten son muchos, porque hay mucho más, como por ejemplo pasan en el caso de Estados Unidos. Y es que tú vas a California, tú vas a Los Ángeles y hay 70 millones de academias. Montón de academias y Me ha muchísimas pasado, personas. me ha En esta pasado. academia de California MMA, que había clases todos los días, mañana y tarde, había muchísima gente. Entrenamientos donde a lo mejor había en el tatami 80, 90 o 100 personas. ¿Sabes? Y había habido un entrenamiento antes, y había otro luego a lo mejor de boxeo, y Yo, había uno por la mañana. O sea, que es diferente. yo y lo comenté hace unos días en una de las tertulias, yo aluciné con el equipo de los Méndez ahí. Me quedé alucinado cómo gestionaban, y tú lo acabas de decir, ¿no? Art of Jiu-Jitsu, cómo gestionan todo el tema de las marcas, las clases, ¿no? Los niños divididos y las clases a reventar de gente, a reventar. Claro, eso también ellos, pues en concreto ellos, han ido investigando una línea. ¿Sabes? Y ya esa línea, ya te digo que ya no es ni siquiera la competición. No lo es, no lo es, porque ellos tienen un sector, eso está dirigido a un sector de la población que tiene una capacidad económica muy grande. ¿Sabes? Entonces ellos están ahí en Costa Mesa, que es un sitio donde hay pasta, y la mayoría de sus alumnos son gente con dinero. Sí, ¿Sabes? Y al final, pues está dirigido a eso, a que esas personas, porque que llegue a esas personas, que llegue a ese público, y ese público sea capaz de pagarlo, y tenga un producto exclusivo del que se siente orgulloso, y tenga una serie de opciones, que es sí, 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 sí. comprar todo tipo de ropa. Y allí en Estados Unidos, que es un mundo muy consumista, no se compra una camiseta. Yo me compro 3 camisetas, va a tener 3 diferentes, y si sale Sí, una sí, nueva sí. me compra, y eso está todo O enfocado, los kimonos. Yo veía a los niños con kimonos diferentes continuamente cada día, ¿no? Pero pero es que también hay un mercado, ¿no? Un mundo alrededor de todas las academias muy grande. Cada fin de semana en California mismo hay un montón de competiciones Sí, sí, para sí, no, niños. no, Si está no es en claro, está San Diego, claro. si no es en Los Ángeles, si no es, como dices, Claro, en no, sí, Costa sí, Mesa, sí, es que esa es la no, historia, no por paran. ejemplo, de allí de los Emiratos, en los Emiratos Árabes, que aquello es aquello ha sido implantar esa cultura
Pues a base de billete, evidentemente. Claro, claro. Y allí, pues quiera que no, pues ya se ha conseguido. O sea, allí todos los meses había 2 competiciones. Entonces, todos los meses 2 competiciones donde había... Yo recuerdo una competición que hicieron, que ya no la volvieron a hacer más porque se les fue de las manos. 1.300 niños. 1.300 niños en una mañana. ¿Sabes? Y se les fue de las manos, en plan de que algunos niños se escaparon, era en horario escolar. ¿Sabes? Entonces, claro, era porque allí las competiciones son tal escuela contra tal escuela pública de enseñanza pública. ¿Sabes? Tu equipo es una escuela y el equipo va representando el colegio. Entonces, pues claro, pues eso se le fue un poquito las manos y ya hicieron las competiciones un poco más controladas, en plan 800 competidores, así, pero era una barbaridad de niños. Una barbaridad de niños. Y ya cuando vas al World Pro, no sé si has ido al World Pro, lo del World Pro, bueno, eso es brutal. Eso es brutal. La competición de niños del World Pro puede haber tranquilamente eso, 2.000 niños, y hacen días antes, hacen otra cosa que se llama Jiu-Jitsu Festival. El Jiu-Jitsu Festival es para todos los niños que no se han clasificado para el World Pro. O sea, como allí hay muchas escuelas, date cuenta que allí hay 53.000 niños que de alguna forma practican Jiu-Jitsu. Sí, sea 2 días, ¿no? Y 4.500 niños que están en clubes de especialización de Jiu-Jitsu. Entonces ya, esos son muchos niños realmente que se dedican al Jiu-Jitsu. Acabará siendo una potencia. Claro, en un país que es tan pequeño, realmente, ¿sabes? Porque los Emiratos es un país muy pequeño. Sí, no. Al final, pues, esa repercusión está allí. Entonces, allí pues, la gente ve en la televisión y ve Jiu-Jitsu en la televisión. Y vas por la calle en los centros comerciales, hay vallas de publicidad que son luchadores de Jiu-Jitsu. Y vas bueno, este año en el Burj Khalifa, cuando fue el fin de año, las imágenes que proyectaron en el Burj Khalifa, que es la torre más grande hecha del mundo, eran fotos de luchadores. Estaba Igor Silva, estaba, bueno, gente que había ganado el World Pro este año, había mezquitas, gente así. Entonces eso es una mentalidad que ya está metida, ¿sabes? Que nosotros íbamos allí, yo iba a un centro comercial, los niños te veían y te saludaban, venían corriendo, y te decían, a lo mejor todo el mundo decía, coach, ¿sabes? Venía y se acercaba a ti, o a lo mejor te decía, te he visto en la tele luchando, no sé qué, cuánto, venga, y te hace una foto, ¿sabes? Que tú dices, yo, lo piensa, y otra historia totalmente diferente. Qué bueno. Aquí, tristemente, va a ser muy difícil llegar a estos niveles. Pero bueno, no va a quedar otra que seguir, ¿no? Que hayan muchos Albertos, ¿no? Que vayan empujando. Sí, hombre, me imagino que habrá cada vez más. Alberto, nos queda un minutito. Joder, se me ha quedado muy corto porque creo que eres una persona que puedes aportar muchísimas cosas. Estaría bien continuar en unas semanas, volver a hacer una charlita, ¿no? Y... Cuando queráis, porque esto se va a alargar. Para nosotros, por supuesto. Aquí, mira, ya ves tú, que yo tengo así, mira, hoy tenía yo pensado entrenar aquí en la entrada de mi casa y está lloviendo, o sea que la cosa se está complicando. Bueno, yo tengo aquí detrás montado el tatami, lo tengo todo el día montado aquí en el comedor. Pero bueno, Alberto, no sé, 30 segunditos para mandar un mensaje y yo te doy muchísimas gracias por estar aquí, compartir todo esto que para mí ha sido muy, muy interesante. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por darme esta voz y nada, que aquí estoy, ¿sabes? Para cuando queráis echamos otro ratito. Muchísimas gracias a toda la gente que está ahí comentando y a la gente de mi equipo, de Sutemi Academy y de Crazy Team. Sois todos muy grandes, muchas gracias a todos por el apoyo siempre.